Es una idea que hemos manejado con la jefatura de la carrera para ampliar los horizontes culturales, tanto nuestros como de nuestros estudiantes. Con nosotros hay tres compañeros que nos van a presentar un texto escrito por el doctor Iván, yo también estoy un poquito tenso, así que no se olviden no tomen en cuenta que se me puede olvidar el nombre de Iván Pozuelo Andrés, a quien hace casi 20 años conozco. La doctora Sonia Fernández, debí empezar por ella, que es la dama, y el licenciado Pablo Sanz Martínez. A todos un saludo. Saludo especial a la doctora Silvia Hottinger, que está con nosotros, y les presento entonces el auditorio en que se va a presentar el libro. Están ustedes fundamentalmente con profesores y alumnos de la Universidad Ecuatoriana de Guayaquil, Universidad de Guayaquil del Ecuador. Esta facultad, propiamente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Es una facultad que en lo fundamental, en lo muy fundamental, gradúa futuros docentes. Hay profesores en el auditorio, la máster Pilar Mayave, a quien ya presenté, la máster Ivonne Carbo, y no distingo a otros, pero si están, con mucho gusto también los presento. El resto son alumnos de la carrera de Historia, de Pedagogía de la Historia y la Ciencia Social. Y nos pareció importante dar precisamente, ampliar los visos culturales de nuestros alumnos fundamentalmente. El libro que van a presentar en el día de hoy, para quienes contamos, como les decía, con la doctora Sonia Fernández, doctora en Bellas Artes, el licenciado, yo le voy a dar los datos de ahora, Pablo Sanz e Iván. El libro en cuestión se llama Negreros o Docentes, la rebelión del 10. El libro está publicado en México, en Ciudad México, y está publicado a la vez en España. Tiene 2 ediciones. Al final, cuando terminemos esta presentación, les haremos llegar a través de la Secretaría de la carrera a docentes y estudiantes el libro en cuestión para que lo lean para que lo lean y lo puedan estudiar, para que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero para que se nos mueva eso que tenemos dentro y nos haga pensar. Voy a presentar pues a quienes, a su vez, perdonando la redundancia, van a presentar el libro. En primer lugar, la doctora Sonia Fernández González, doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, desde siempre involucrada en la enseñanza pública, ha trabajado como profesora de arte en la universidad y en la enseñanza secundaria desde hace casi 20 años. En la actualidad simultánea esta labor con la de profesora asociada a la Universidad de Oviedo en el área de didáctica de la expresión plástica dentro de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Estamos ante una doctora con una larga experiencia, muy joven también, pero con una larga experiencia en la temática. Coordina, además, desde hace 3 años las actividades del grupo de aula a aula, cuyo interés es un grupo que, hasta donde logré entender en conversación con Iván, es un grupo que agrupa a docentes, en el cual cuyo interés se centra en reflexionar y proponer nuevas prácticas educativas en torno a la innovación educativa. Nunca además ha abandonado su faceta creativa, se dedica a la pintura, estamos pues ante una artista también y a la creación audiovisual. Es una combinación excelente que elogio por cuanto se parece mucho a la ideal de profesor, que no solo se dedica a impartir, sino que investiga y va mucho más allá. En el caso del señor Pablo Sanz Martínez, es un licenciado en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, escritor, durante más de 35 años docente de enseñanza secundaria en diversos institutos de Madrid y de Asturias. Ha sido director de planteles educacionales durante 12 años, ha ejercido como formador y coordinador en nuevas tecnologías de cursos a distancia durante más de una década. Por 2 años fue asesor técnico docente del Ministerio de Educación, español por supuesto, en su programa de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en labores de formación a distancia y televisión educativa para España e Iberoamérica.
Así fue nombrado jefe de área del Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado, también dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia. Y por último, está el doctor en Ciencias Históricas, Iván Pozuelo Andrés, doctor por la Universidad de Oviedo, máster y graduado en Historia y Geografía en la Sorbona, tanto en la licenciatura como en el masterado, un profesor que los alumnos que están hoy en segundo semestre ya conocen, por cuanto él y yo establecimos un negociado en el cual él me iba a hablar a mí, a mis alumnos, acerca de la Escuela de los Anales, y yo le debo entonces una futura conversación acerca de la Escuela Marxista. El doctor Iván es un doctor conocido en Iberoamérica, es decir, él trabaja tanto en América Latina como en España, comenzó a laborar en el 2014, es profesor titular de francés en la Universidad Laboral de Gijón, comenzó a laborar en el 2014 como experto evaluador y controlador de proyectos Erasmus Plus en modalidad A1 del Servicio Español para la internacionalización de la educación de la Unión Europea. Es editor y fundador de RENLAC, la revista de estudios históricos de la masonería latinoamericana y caribeña. Dirige una colección, tiene también, como el señor Pablo Sanz, varios libros publicados y una cuarentena de artículos y capítulos de libros. Además, ha compilado media decena de libros y reseñado más de una decena de ellos. Es un destacado conferencista y evaluador. Sin más, se acabó mi presentación y le doy la palabra. Quiero comenzar, le vamos a dar la palabra a la ilustradora, la señora doctora Sonia Fernández, para que por favor nos introduzca en el tema. El orden que acordamos Iván y yo fue las damas primero, luego el señor Pablo Sanz y por último Iván, para que cierre. Es un gusto, es un placer estar con ustedes. Gracias, Samuel. ¿Se me escucha bien? Pues muchas gracias por todas las palabras de presentación que nos has dado en lo que a mí respecta. Y bueno, pues me toca ser la primera. Os voy a contar un poco el origen de este libro que estamos tratando hoy. Como os dijo vuestro profesor, aquí en Asturias tenemos un grupo que se llama De Aula a Aula y que somos unos cuantos docentes de secundaria que, bueno, nos sentimos un poco aislados o solos en nuestros centros educativos porque nuestras maneras de hacer son un poco más novedosas que las del resto de compañeros o compañeras y decidimos juntarnos. Nos vemos una vez al mes más o menos, a veces dos, y nos formamos, ¿no? Tenemos una formación entre iguales, contamos lo que hacemos, cómo evaluamos, porque bueno, es una cuestión muy compleja que supongo que saldrá a lo largo de la mañana. Cuando cambias tu metodología didáctica en un aula, tienes que cambiar la evaluación si quieres ser coherente, ¿no?, con lo que estás haciendo. Y bueno, en ese grupo, pues que empezó siendo algo muy profesional y acabamos ya convirtiéndonos en amigos y ya tenemos unos lazos muy fuertes, estaban Iván y Pablo. Y Iván, como os contará luego él, lleva varios años poniendo solo 10 en sus clases. Y es algo muy, muy controvertido, mucho más de lo que os podéis imaginar. Estáis estudiando para ser futuros docentes, cada cual tendrá su opinión, pero poner 10 es algo que no está muy bien visto, ¿vale? Entonces él se pasaba el día explicándole a gente de su centro, incluso a alumnos o alumnas, a familias, por qué ponía 10. Y llegó un momento que estaba un poco cansado y dijo que iba a escribir un libro para explicarlo y así que le dejaran en paz y que quien quisiera saber por qué ponía 10, pues que ya se leyera el libro. Y ahí estábamos, Iván, Pablo y yo, y Pablo dijo, pues si escribes el libro yo te escribo el prólogo. Y yo, que estaba también, dije, pues si haces ese libro yo te hago las ilustraciones. Entonces fue como un acuerdo ahí oral que tuvimos y no sé si en menos de un mes Iván ya había escrito el libro. A mí me tocó durante el verano pasado hacer las ilustraciones. Iván es una persona que tiene mucha sabiduría, pero también tiene mucha ironía
Y las ilustraciones, bueno, tienen que resumir de alguna manera el texto que acompañan, ¿no? Y a mí me pasó algo muy curioso, que cuando yo estaba haciendo esos dibujos, mis personajes me pedían la palabra, me pedían hablar. Y yo no sabía si debía hacer eso, ¿no? Porque un cómic o una tira cómica con bocadillos pues ya coge como mucho protagonismo, y en este caso yo tenía que ilustrar un texto, no tenía que pasar por encima del texto de Iván. Entonces hablé con Iván, le pregunté qué pensaba él y dijo que por supuesto que yo podía darles voz a los dibujos y tal. Y con la voz que les daba creo que pude plasmar en imágenes mucho más esa ironía de la que os hablo que tiene Iván, ¿vale? Y bueno, sin más, ahí quedó un poco conformado el libro. El texto, por supuesto, es más importante que las ilustraciones, pero yo metí, no sé si son 10 o así, 10 ilustraciones, un poco, pues eso, intentando resumir en imágenes cada capítulo o cada parte del libro. Y bueno, tuvo bastante buena acogida, creo, aquí en Asturias o en España, de entre docentes, pero también muchas críticas, que no quiero yo entrar a hablar sin que hable Iván. Entonces, bueno, creo que es lo más importante que hace Iván en su libro es hacernos reflexionar. Quizá no estemos de acuerdo, yo después de leerme el libro sigo sin poner 10 a todo mi alumnado, soy, creo, una profesora generosa, trabajo con gente de 12 a 18 años más o menos, y yo sí que suelo aprobar, ¿no?, a todo el mundo en mi clase. Doy clases de arte, que aquí se llama plástica, educación plástica y visual, y conmigo aprueba todo el mundo, pero poner 10 es algo como que nos cuesta. Hay que tener mucha valentía para hacerlo y para poder justificarlo. Entonces, estando muy de acuerdo con todo o casi todo lo que dice Iván, a mí no me ha convencido, ¿vale? Yo sigo sin poner 10, pero sí que me ha dado muchas vueltas la cabeza leyendo sus planteamientos, porque creo que el sistema educativo, hablamos de contextos distintos, yo hablo del sistema educativo español, está muy anticuado, no es acorde a la sociedad presente que tenemos. Yo no sé cuál es la solución para mejorarlo, pero sí a veces me siento incómoda, ¿no?, dentro de él. Y bueno, de alguna manera, cuando lees a Iván, creo que genera mucho aprendizaje interior, porque te hace cuestionarte muchas de tus cosas básicas, ¿no? ¿Por qué yo pongo siempre esta nota? ¿O por qué yo trato así a mis alumnos y alumnas? ¿O por qué pasa esto? Y bueno, creo que esa cualidad es algo muy importante cuando lees un libro, que no te deje indiferente, ¿no?, sino que te haga plantearte tu propia esencia como docente, y todo eso lo consigue Iván. Entonces, bueno, creo que por mi parte poco más puedo contaros. Si luego queréis preguntar algo, contestaré encantada. Y le doy la palabra a Pablo, que, como os dijo el profesor al principio, fue el que escribió el prólogo. Sí, gracias, Sonia. Buenos días a todos. Gracias por esta invitación, ¿verdad, doctor Samuel Sánchez Gálvez? Y gracias también, Iván, Sonia, bueno, por esta aventura. Comentaría dos cosas, porque yo, bueno, pues tuve el honor de hacer el prólogo de este libro. Entonces, con lo que señalaba Sonia, quería, para que se entienda un poco mejor un poco el marco donde trabajamos, este grupo de aula a aula, aparte de profesores con inquietudes, profesoras con inquietudes para cambiar las cosas, primero es muy interdisciplinar, porque hay personas como Iván, que es profesor de francés, Sonia de dibujo, de plástica, hay profesores de lengua, no sé, de matemáticas, yo soy de física y química. Bueno, yo era de física y química porque, aunque sigo en contacto con este mundo, pues me jubilé hace muy poco, pero sigo en el grupo de aula a aula y sigo colaborando como voluntario en otros centros docentes. Cuando aquí en España hablamos de centros de secundaria, nos referimos, como señalaba Sonia, alumnado entre 12 y 18 años. Me parece interesante comentarlo, se sabe lo que son institutos, el concepto o el término instituto depende de cada país, pues se refiere a unas cosas u otras. Nosotros eso, adolescentes, 12 y 18 años son los alumnos que tenemos entre manos.
Lo que nos caracterizaba en este grupo de aula a aula, básicamente, cuando Sonia nos lió con otra compañera para formar parte, era un profundo, creo que, espíritu de innovación, más allá de la edad que podamos tener. Y que eso es lo que también ella señalaba, donde nos había hecho sentirnos quizá un poco solos, puesto que lo que es innovación pues cuesta también aceptarlo, va siempre en contra de lo que está establecido y eso tiene siempre ese punto de que los cambios asustan. Y en ese sentido, pues fue una gran iniciativa el que pudiésemos compartir estas nuevas o estas diferentes percepciones sobre lo que deberían ser los cambios educativos mundiales. No nos referimos solamente a lo que podemos tener entre manos, porque yo creo que seguimos manteniendo en prácticamente todos los países del mundo una enseñanza del siglo XIX. Se dice esto, no se dice cómo podíamos cambiarla, pero en nuestra intención diaria sí había esas pequeñas dudas de que lo que teníamos entre manos, que habíamos heredado cuando nos dieron clase para ser docentes, por cierto, en España muy pocas veces, hemos tenido que funcionar muchas veces por intuición pedagógica, si ese término existe, así de ambiguo y así de poco consistente, ¿no? O de profundamente consistente, por otra parte. Entonces, a mí cuando leí el libro de Iván, efectivamente lo que más llama la atención es esta teoría del 10 que él mantiene, pero el mismo título ya me parece quizá mucho más interesante, negreros o docentes. Bien señala Sonia también que más adelante nos hablará de esto en negreros o docentes. Es una buena disyuntiva y tiene mucho que ver con ese concepto que él maneja de que muchas veces la evaluación se ha desvirtuado y hoy en día, quizá también aquí en nuestro país, pues no deja de ser un modo él dice, de exterminar. Ya lo comentaréis, es muy radical en esto, ¿no? Pero bueno, se puede compartir perfectamente. Si no es exterminar, es clasificar, no sé, marcar, bueno, otro tipo de verbos que podríamos emplear. Entonces, al hacer el prólogo, yo quería señalar no solamente esta teoría del 10, sino otras 3 o 4 ideas muy interesantes, que estas se pueden compartir prácticamente sin pensarlo mucho, o reflexionándolo. Por ejemplo, los famosos libros de texto, que quizá en nuestro país están muy difundidos y muy alabados y muy prestigiados, y no es así. No es así porque muchas veces los libros de texto pues lo que hacen es ralentizar, las personas que los escriben no tienen en cuenta a quién va dirigido, poblaciones muy pequeñitas, no pequeñitas en extensión, sino en edad, eso adolescentes, 12, 18, pues hay términos donde aunque deberían saberlos, pero deberían saberlos cuando ya tengan mucha más cultura, mucha más formación. Entonces los libros de texto yo considero también, con Iván, que son un atraso. Yo he sido autor de libros de texto en España para la editorial Santillana, que también tiene difusión en Iberoamérica, y habiendo sido autor de libros de texto, pues estoy en la línea de defenestrarlos, ¿no? Porque he visto lo que se mueve alrededor y me parece que es penoso. También señala, y eso lo recojo un poco en el prólogo para hablar de la teoría del 10, pero hay otras cosas muy interesantes. Aparte de los libros de texto, también el debate que hay en otros países sobre los deberes, mandar deberes a los alumnos para casa, si no, de qué manera, cómo poder incorporarlos de un modo justo y que no sean esos trabajos que a veces pues, no llevan a ningún lado. También lo cuestiona muchísimo Iván ahí, igual que los exámenes, el modo de evaluar o de poder extraer o de poder saber exactamente lo que deberíamos nosotros opinar acerca de lo que tienen ellos entre manos. Hablo de nuestros alumnos, ¿no? Los exámenes, que muchas veces se convierten en un único referente de la posibilidad que tienen nuestros alumnos y alumnas en estos centros de adolescentes de prosperar o no prosperar. Curiosamente, cuando terminan el ciclo en nuestros institutos de enseñanza secundaria, ya con 18 años, entonces recoge la normativa que hay que, sobre todo, tener en cuenta para ver si se considera que pueden haber terminado bien y que han tenido su título de bachillerato. Bachillerato son los 2 últimos años, 16-18, para aclararlo un poco.
pues en la legislación contempla que lo que hay que medir de alguna manera es ver la posibilidad que tiene nuestro alumnado de seguir estudios posteriores. Lo dice así, con toda la ambigüedad que supone, o la poca, es decir, ahí no está hablando de notas, curiosamente. Posibilidad, consideramos que tienen capacidad de seguir estudios posteriormente. En segundo lugar, hablan de madurez académica, es decir, nuestro alumnado tiene madurez académica para poder proseguir. Y solo en tercer lugar habla de las notas. Esto es algo que ni siquiera en nuestras juntas de evaluaciones o los claustros de los docentes se tiene en cuenta, ni por asomo. Seguimos un poco aferrados a la calificación y si tiene un 6, pues este no puede pasar. Ya sabéis que aquí en España la calificación es de 0 a 10, en Francia es de 0 a 20, por eso también lo matizo, por si, en fin, se pudiese ver de esta manera. Y entonces la nota quizás pueda ser lo de menos, aunque la tenemos tan grabada o tan tatuada en nuestros corazones, que yo creo que, claro, por mucho que intentemos, la inercia es enorme y salir adelante de esta inercia para darle otro vuelco súper imaginativo a lo que sería la pedagogía futura, pues es costoso. Y aquí en nuestro país cuesta también. El libro de Iván, desde luego, nos invita a reflexionar muchísimo sobre muchísimas cosas. Señalo, aparte de la teoría del 10, como digo, los exámenes, los deberes, los libros de texto. Hay otras. Tampoco salen muy bien parados ni los servicios de inspección educativa, que bueno, llamamos los desertores de la tiza. Decimos muchas veces aquí, por lo menos un concepto mío. Yo tuve mucho contacto quizá con ellos porque en mi trayectoria profesional pues dirigí un centro de este estilo, un centro de enseñanza secundaria de unos 600 alumnos, 60 profesores y durante 12 años, o sea que puedo decir que un tercio de mi carrera profesional ha sido directiva y con todo y con ello pues luego suscribo por la teoría del, quizá lo que decía Sonia, quizá llegar a los 10 en todos, pues aunque Iván lo justifica y da las bases de por qué ha llegado en su carrera profesional a estas conclusiones, quizá puede ser lo más controvertido, pero en ningún caso, yo comparto lo de la aversión hacia los libros de texto. Habría que revisar los deberes escolares, habría que revisar muchísimo qué estamos examinando, qué examinamos, qué datos sacamos de estos exámenes y sobre todo con esa reflexión profunda que yo creo que casi en cada página hay algo sobre lo que podamos de alguna manera reflexionar o mirar, porque quizá no nos hayamos dado cuenta o no lo hayamos pensado en nuestras trayectorias profesionales. Bueno, todo esto lo he procurado reflejar en el prólogo y es lo que comentamos cuando hemos ido a alguna presentación del libro de Iván, por aquí por Asturias. Luego nos vino el corona y nos abortó otras posibilidades de presentarlo en Madrid y en otros sitios. Seguiremos haciéndolo, sin duda. Y bueno, pues como decía Sonia, quizá pues por aquí estoy para también opinar cuando haga falta y bueno, dejarle también la palabra a Iván para que pueda realmente, que es como el autor del libro, que pueda exponernos sus claves, sus reflexiones y al hilo de eso pues entraremos en un diálogo, en una conversación, en lo que ustedes quieran, evidentemente. Iván, te dejo la palabra entonces de esta manera. Perfecto. Samuel, no sé si quieres decir algo o sigo yo entonces llegamos con la presentación del libro, ¿no? Gracias a Samuel. Dime, Samuel. ¿Me escucha bien? Se te escucha. Bien, no tanto, pero voy a tener que poner una nota al audio. Disculpen, después. ¿se me escucha bien ahora? Ahora sí. Quiero disculparme porque mi cámara parecía apagada y era un problema técnico, no iba a ser tan descortés como apagar la cámara. Tuve que acudir incluso al auxilio de mi hijo aquí en la casa porque se había desconectado. Otra cuestión que sí es importante es que llegamos a 100 participantes y hay unas cuantas personas intentando entrar, pero resulta imposible porque tiene un cupo de 100 la versión que estamos empleando del Zoom. O sea, esto habla de interés por la actividad al menos. No, Iván, más nada. Continúa tú, por favor. Pues sí. Bueno, pues te doy las gracias, Samuel, por la invitación. Es un placer poder hablar y presentar este libro con estudiantes de Guayaquil.
en presencia de mis compañeros del grupo de aula a aula, como Sonia y como Pablo, ¿no? La verdad es que fue siempre una bombona de oxígeno para estos profes que estamos pues buscando y encontrando otras soluciones digamos, al proceso de enseñanza-aprendizaje para que todos y todas puedan aprender y seguir aprendiendo y que no se descuelguen, o que los que se descuelguen no se descuelguen para siempre, sino que tengamos algún medio de poder no rescatar, pero sí llevarlos por el camino que creo que todos estamos preparados, que es para saber y saber hacer, sobre todo cuando queremos saber y queremos saber hacer lo que nos gusta. Es verdad que es algo provocativo el libro, pero muchas veces hay que provocar un poco la reflexión, ¿no? Para poder avanzar un poco. No hace falta llegar a donde yo he podido llegar, porque llegué a estas conclusiones pues por múltiples factores personales de vivencia. Fui español inmigrante en París, y bueno, después regresé a mi tierra natal, intentando conseguir un puesto de trabajo donde uno también se ha encontrado de nuevo como extranjero, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso, más las reflexiones después sobre ya son casi unos 20 años, no tanto como Pablo, pero sí casi 20 años de enseñanza. Y bueno, era un poco para reflexionar sobre el tema de si estamos capacitados los profesores, sobre todo para el periodo de los niños de 12 a 18 años, es decir, la enseñanza obligatoria, es decir, una enseñanza que nadie realmente ha escogido hacer, ¿no? Sino que es obligatoria. Y entonces, ahí, ¿cuál es nuestra misión y cuál es la finalidad? Hoy en día se habla muchas veces de innovación educativa, pero al final me he encontrado que la innovación educativa acababa en el mismo lugar que la no innovación educativa, es decir, como la escuela tradicional de exámenes, de clases magistrales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo me encontré que había algo que no me estaba gustando, había algo que no me sentía a gusto. Y después esta manía, esta moda de la palabra evaluación. Todo, absolutamente todo se evalúa. Todo el mundo se evalúa constantemente y al final, ¿cuál es el resultado real? ¿Cuál es el caso real que se le hace a esas evaluaciones? Bueno, pues yo soy bastante escéptico sobre la evaluación y considero que es simplemente una devaluación constante de los que están aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, el 10 no es la excelencia, no es que somos los mejores, no es que si estás en una clase donde está Mozart no es el 10, no, en absoluto. Mozart es el 10, evidentemente, pero hay otros 10. Los 10 los concibo como el color verde. No sé si visteis alguna vez alguna paleta de verdes. Bueno, pues hay que buscarme y hay que encontrarme cuál es el verde verdadero. ¿Cuál es de todos los verdes el más verde? El verde del verde. Pues el 10 es un poco lo mismo. Muchas veces aceptamos que las notas inferiores, que no todas son iguales. Es decir, si tienes un 6 o un 3, pues, y otro tiene un 3 y un 6, lo tienes pero de diferentes maneras, porque llegas al mismo resultado, pero por fórmulas diferentes. Bueno, pues todo eso es valable, salvo con el 10. Eso es algo que no podemos llegar a ello, ¿no? Entonces, bueno, un día le puse un 10 a un ejercicio banal en clase a una alumna que no era precisamente de 10, y lo que vi ahí yo fue un revulsivo que no había visto yo nunca. Me di cuenta que era la primera vez que tenía un 10, porque somos capaces, los profes, y no es una crítica contra nosotros ni con malas intenciones, somos capaces de coger un cuaderno, de ver un ejercicio sencillo, de considerar lo que está muy bien hecho y no ponerle un 10. No, si está muy bien hecho, tienes un 10. Y si vas acumulando todas esas notas, pues es complicado no llegar al 10, por lo menos al fin del año escolar. Dijo Sonia, y es verdad que, y además es para resumir un poco, que pongo 10 a todos mis alumnos. No es así siempre, por desgracia. Puede haber uno, dos, por circunstancias, porque la evaluación es muy circunstancial, con muchos factores. Y entonces, bueno, eso también, mi propio método, yo lo pongo en crítica y también para decir que esto a lo mejor es simplemente para un tiempo, para mi tiempo, para estas generaciones. Y cuando vengan otras generaciones, se necesitará
otro nivel, otra forma, ¿no?, de evaluar. Cuando tenemos, además, en la ley, que eso es muy importante, nuevos conceptos. Tenemos el concepto de educación inclusiva, de atención a la diversidad y de trabajar y desarrollar competencias claves. Y además con la gran recomendación de trabajar por proyectos. Esos 4 factores son fundamentales para entender cómo se puede llegar a tener todos 10. Si la actividad es de 10, el resultado será de 10. Si la actividad es de 0, es decir, una clase magistral, ahí está. Si la actividad es de 0, pues el resultado será de 0. En fin, tenemos esa capacidad mágica, los maestros, los profesores, de hacer exámenes de 0, exámenes de 5 y exámenes de 10. Bueno, pues yo he decidido hacer solamente exámenes de 10, que es el día a día con todos los alumnos a ritmos diferentes, con puntos de partida diferentes. No tenemos medios ni presupuesto para, desde los gobiernos, independientemente del país, independientemente de las regiones, por muy ricos que sean algunas, los medios suficientes para atender una masa de alumnos como la que podemos tener al año. Si tienes 120, 150 alumnos de diferentes niveles, es complicado atender uno por uno. Pero eso yo lo integro también en mi nota. Yo integro en la nota la incompetencia y la falta de medios y de preocupación que hace que un alumno pueda estar incluso en fracaso escolar, ¿no? El fracaso escolar no es responsabilidad del menor. Además, es menor. Un menor asesina y no tiene la misma responsabilidad que si un adulto asesina con los mismos efectos. Entonces, en la nota y en la educación son menores. Y los menores, y sobre todo los del fracaso escolar, no se les puede imputar ese fracaso escolar a ellos mismos. No, hasta aquí hemos llegado. Si damos pasos, hay que darlos hasta el final. ¿Qué ocurre con esto de la nota? Pues claro, es verdad que fui un poco más allá y se puede decir un poco extremo, pero la verdad es que si sabes o sabes hacer, si has adquirido la competencia que yo quiero que adquieras, ¿qué nota puede ser otra que no sea el 10? Sigo sin entenderlo. Si te pongo un 7, los puntos que faltan entre el 7 y el 10 es lo que tienes que recuperar, ¿o no? Entonces, bueno, son estas preguntas y muchas más que hago en el libro, junto a los compañeros, ¿no?, sobre cómo se puede llegar a plantear una evaluación con 10. Entonces, claro, cuando tú estás en un instituto donde no se aplica este método generalizado, sino que es el único, y es, bueno, lo dijo Sonia, llevamos años en esto y no convencía a Sonia, y la verdad es que no pasa nada, porque sí que tenemos la base común de que nosotros no podemos dejar en la cuneta a ningún alumno por responsabilidad nuestra y del sistema educativo. Entonces, bueno, es verdad que entre el 5 y el 10 puede haber. Son cosas ya personales y particulares sobre el modo de entender la adquisición de un conocimiento o no. Cómo se evalúa y cómo se traslada eso. Si es muchas veces, y os supongo que vosotros lo sabéis, según el colegio en que esté, pues uno puede saber si va a tener mejor nota o peor nota. Bueno, incluso con el mismo nivel y con el mismo programa. Incluso en un mismo instituto, con 2 profesores en la misma materia, con 2 grupos diferentes, con el mismo examen, hay uno que va corrigiendo de una forma y otro de otra. La homogeneización, que es un ideal así que planea siempre en nuestros centros, no existe y creo que hay que parar de buscarla. Y simplemente ser tolerante con la diversidad. Si somos tolerantes con la diversidad, entonces podremos empezar a atender esa diversidad. Y esa atención a la diversidad no es tú eres un 7, tú eres un 8, tú eres un 9, tú eres un 3. No. La atención a la diversidad es que todos son unos 10. ¿Por qué? Porque cada uno tendrá los andamios que tendrá que tener para poder llegar y tener las mismas condiciones o por lo menos casi las mismas condiciones de aprendizaje que otros. Por ejemplo, esta mañana yo estuve en una clase
en una guardia con tablet iPad, una cosa alucinante. O sea, hablo de iPad y ya todo el mundo dice increíble. Era un profesor que faltaba a clase por esto de coronavirus, pero daba clase desde su casa. Entonces pidió que los alumnos les diésemos las tablets. Y fueron todos con las tablets nuevas, con la conexión nueva. Bueno, pues de las 7 tablets, solo una funcionaba. Prosiguió la clase, ¿no? Ahí ya estamos ya perdiendo, iba a decir yo, la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, estos pequeños detalles que parece pues anodinos, pues estos se acumulan y siempre recae sobre algunos alumnos en particular. Bueno, pues eso nosotros lo tenemos que romper completamente. Y otro ejemplo para acabar, así, para no alargar demasiado esta presentación. Soy profesor de francés y ayer hicimos autoevaluaciones. Me gusta mucho hablar de las notas con los alumnos, del por qué ellos entienden qué nota tienen que tener. Y tengo en segundo bachillerato a una alumna que es bilingüe. En fin, es belga y es bilingüe. Habla francés perfectamente, lo escribe a su manera, pero como los franceses, llenos de faltas de ortografías, ¿no? Y me dice, entonces le toca su turno para decirme su nota y ella me dice, pues yo me merezco un 0, Iván. Joder, además sabiendo quién era, cómo soy yo, ¿no? Y un 0, ¿por qué? Porque no te entregué este trabajo, este otro y este otro. Por no entregar trabajos. Pero yo puedo certificar que esta alumna sabe y sabe hacer, sí. Que me entregue o no me entregue el trabajo es lo que cuenta. Eso es la autoridad, eso es lo que hace que mantengamos la atención en clase. Yo no estoy aquí para decir este es buen esclavo, ha hecho todos los trabajos, no, es si sabe o no sabe, independientemente de si entrega o no entrega las tareas, las láminas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de evaluar, en el pasillo, fuera, en un correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que integrarlo. ¿Qué ocurre? Que no somos máquinas. Integrar toda esa evaluación global de conocimiento y social del propio alumno, pues se hace complicado. Y en enseñanza obligatoria, creo que con el 10 hacemos que el estrés, la ansiedad y las angustias que producen esto de que hemos cambiado la letra con sangre entra con la letra con nota entra, pues lo eliminemos. Y entonces abrimos las posibilidades para un mayor aprendizaje para los que ya son buenos estudiantes, entre comillas, y para abrirles a los que ya les hemos asqueado del proceso de enseñanza-aprendizaje una esperanza de que hay otras vías para seguir aprendiendo. Estamos dispuestos a escuchar algunas preguntas y poder contestarlas si las sabemos. Muchas gracias. Gracias, Iván. Está abierto el diálogo. Ya lo decía yo al inicio. Iván ha utilizado... Profesor, el audio no se lo escucha. Hay un boxeador cubano, ¿me escuchan? Que se destacaba por los puños, pero no por la inteligencia, que dijo en una entrevista que la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica. Y la técnica está fallando. Bien, ya lo decíamos al inicio, lo compartido además por la ilustradora, la doctora Sonia, por el prologuista y por el propio Iván. Es un texto cuestionador, es un texto que es para pensar. Yo le digo siempre a los alumnos, a mis alumnos, que si ellos repiten como papagayos cuanto yo les digo, yo como docente soy una basura. Yo necesito entes pensantes, cuestionadores. Y este texto está dirigido a eso, a cuestionar, a pensar, a sacar las conclusiones de cada quien. El diálogo está abierto. No sé si alguno de los profesores presentes quiere intervenir, si algún alumno quiere intervenir. Máster. Sería ideal, dígame. Buenos días, Máster. Soy Roberto. ¿Puedo hacerle una pregunta al profesor Iván?
La puerta está abierta, arriba. Listo. Usted antes hablaba de la autoevaluación. Aquí mi pregunta sería, ¿usted cree que la autoevaluación es una forma de ver la honradez, la honestidad del estudiante al autocalificarse? Sí, pero ¿qué ocurre? Esto es como todo. Si tú enseñas desde pequeñitos a que así se funciona y no hay penalización para que tú sigas tu proceso, la honradez siempre va a estar ahí. Claro, si estamos en la no honradez, que es en la que estamos ahora, es decir, a ver si podemos trampear todo, a ver si alguien tiene las preguntas, a ver si alguien tiene eso. En fin, esa educación que nos han enseñado es la deshonestidad total, completa, ¿no? Entonces, sí, ellos, tú imagínate, para decirme una persona que tiene 0, cuando sabe que le voy a poner un 10, porque sé que ella sabe, bueno, más que honradez, es casi como honradez del esclavo, es decir, durante 12 años te hemos machacado con esto de las notas y es capaz ahora tú de reproducir eso. Todo está dentro de la educación desde el principio, desde primaria hasta secundaria, pero sobre todo desde primaria. Si en primaria te enseñan la competición y no la competencia, pues tú vas a seguir con las competiciones. Es lo que te han enseñado. No nos lo vamos a quitar encima. ¿Cuánto tuviste? ¿Por qué lo tuviste? ¿Cuánto tuviste? Ah, y eso. Ahora bien, la autoevaluación es importante en cuanto se habla. Y entonces reflexionamos. Entonces tú vas calibrando. Pero incluso así, la verdad es que es curioso cómo vemos que los alumnos saben evaluar, entre comillas, perfectamente a la antigua. En fin, son capaces. Entonces a mí me entristece, ¿no?, ver a este tipo de alumnos que son capaces de eliminarse. La enseñanza no debe eliminar a nadie por nada, por ningún tipo de enseñanza. Hay muchos tipos de enseñanzas y cada uno puede desarrollar las competencias con las enseñanzas que mejor les motive o con las que mejor se encuentre. Ahora bien, desde la honestidad y la honradez desde el principio. Si no se enseña la honradez, es mucho más complicado tenerla. No sé si me he explicado, porque estas cosas usamos después muchos conceptos, muchas palabras bonitas, menos bonitas, y para luego meterlas todas juntas para dar la explicación, no siempre uno se aclara, ¿no? Pero bueno, espero haber contestado en esta ocasión. Gracias. Bien, por favor, algún docente que quiera participar. Sí, en este caso yo, doctor Samuel. Gracias a los compañeros externos que hoy están haciendo la socialización de un tema muy magnífico e interesante para quienes somos parte de esta formación y estamos, como su palabra mismo lo dice, formando a aquellos futuros docentes que van a representar no solamente Ecuador, sino en otros lugares. Lo que indicaba el señor Roberto Santos, es un estudiante de la carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales de acá de la Universidad de Guayaquil, hace referencia y qué acertada la respuesta del señor Iván cuando le dice estos de principios, ¿no? Esto viene de casa, porque más que una pregunta es acotar algo de una experiencia que se dio con el tema que se acabó de escuchar. En semestres anteriores un estudiante me supo decir, Miss, no soy merecedor de ese 9.56 que tengo en la plataforma. ¿Por qué? Porque me olvidé de subir 3 actividades, ¿no? Pero mi respuesta fue la siguiente, no solamente es la calidad del documento que se olvidó o que se pudo subir dentro de la plataforma, sino que se viene evaluando todo el proceso que usted ha venido desarrollando dentro de la programación y dentro del desarrollo de la planificación. Entonces se obtuvo no solamente un modelo, una técnica, una estrategia, un método para poder evaluar y trabajar con los estudiantes, ¿no?
pero se evaluó, creo que más esta parte de la sencillez, de la honestidad que tuvo el señor indicar, aunque el docente, la docente, en este caso Ivonne Celeste, ya se había dado cuenta que tenía actividades que no las había completado. Pero veamos un poco el otro lado de la moneda. Dificultades para poderse conectar. La calidad de la presentación de sus otras actividades para el desarrollo y el compartir de sus conocimientos y el construir sus conocimientos eran excelentes. A pesar de que las hacía a mano y tomaba foto y las subía así a la plataforma, se dio mucha importancia. Y siempre tomé como ejemplo aquel trabajo subido del estudiante en leerlo como prioridad, aunque no pueda decir que a los demás no le hacía, sí, también. Pero me llamaba mucho la atención de ese del querer saber más, el preocuparse por presentar una actividad. Muchos no tienen ahora una computadora, un iPad, como lo mencionaba el compañero Iván, un iPhone, qué sé yo, una tecnología de punta, pero sí un papel y un lápiz para poder trabajar y hacer unos documentos de calidad, una información de calidad. Esas cosas se tomó en cuenta y esas cosas se valoró, ¿no? Se puso una nota, porque su promedio así lo dio, una valoración dentro de un sinnúmero de técnicas que se aplicaron dentro de aquello y se tuvo un excelente resultado. Me encantaría, como lo dijo el doctor Samuel acá, compañero de la Universidad de Guayaquil, poder ser portadora de esa lectura de aquel libro que hoy están dando a conocer, ¿no? La mañana del libro, como lo dice en ese documento, y poderse empoderar un poco más y poder orientar y ayudar y analizar y poner en práctica aquellos comentarios que hoy ha dado la doctora Sonia Fernández, que es muy acertado, la felicito, me parece algo muy genial, y en especial el doctor Iván Ponzuelo, que está dando a conocer esto del por qué se pone un 10, o por qué se pone un 9, o por qué el estudiante es merecedor realmente de un 7 o de un 5. Esto creo que ya viene del cómo como estudiante considero que debo de ser evaluado. La autoevaluación cuenta mucho en un proceso, pero también la honestidad y los principios. Esa axiología de valores que se viene desde casa, que ya los pones en práctica cuando entras a un proceso de colegiatura, ¿no? Gracias, doctor Samuel y compañeros, señores. Gracias a ustedes. Bueno, un segundo. La doctora Silvia está escribiendo. Tiene clases, qué lástima. Pero en 7 minutos, tiene 2 para nosotros, ¿no? ¿Por qué no hace el comentario ahora aquí, doctora? Sería importante. Sí, yo creo que sí que es posible hacer las cosas que dice el doctor Iván, porque yo, por la situación en la que estaba España, fui a un colegio que era la continuación, no era la continuación, mis profesores venían de la Institución Libre de Enseñanza. Entonces fue una educación un poco distinta. Y ahí lo que pasó es que éramos bilingües. Entonces hacíamos el bachillerato español y el O-Level, A-Level británico. Y lo que nos pasó fue que nos ponían según el nivel de idioma. Entonces se formó una unión muy grande porque yo podía estar con gente de tercero y ser de cuarto y estar con gente de quinto, daba igual, ¿no? Entonces entre las clases estábamos muy unidos y luego llegaba un momento en que aprobábamos todo, pero no habíamos acabado. Yo en mi caso aprobé todo lo de inglés, pero ya tenía que acabar el bachillerato español. Entonces hacía nada más que el bachillerato español y por la tarde estaba libre. O sea, aceptaron la diferencia y ya está, ¿no? De conocimiento. Cosa que deberían de haber hecho con la alumna belga, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, es que hay que decirlo. La brecha tecnológica existe. Y hay que decirlo porque es una cuestión de clase y es una cuestión de dinero. Y no se dice lo bastante. Se utiliza para... somos todos cool, sabemos conectarnos y no es la realidad. Y se utiliza pues para vender los productos como a través de los cuales les estoy hablando. Me disculpan, perdón. Cerró el micrófono, profe. Doctora, cerró el micrófono. Gracias por su intervención. Saludos. Gracias por su intervención. Bueno, por favor, alguien más que desee intervenir.
Está abierto, está a su disposición. ¿Nadie quiere intervenir más? Profesor, Sí, un gusto. A ver, Le ¿quién habla habla? Isabel. Uy, disculpe que está... Deje que hable mi otro compañero que está mucha bulla por aquí, que va a pasar un vendedor. Ya, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien más pidió hablar? sí, profesor, por mi parte. Sí. Muy buenos Tenemos días. permiso, porque tenemos quien va a hablar viene de la Argentina. Por favor. Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Buen día a Buen día. todos. Mucho gusto estar aquí con Ecuador. Tengo muchos amigos ahí en Ecuador. Así que, bueno, placer ver esta juventud estudiantil. Así que quiero brindar nada más una palabra de apoyo, de solidaridad con el doctor Iván Pozuelo, que a mi criterio está siendo perseguido por motivos ideológicos. Un país que lamentablemente todavía tiene cierto pasado más resuelto. Así que desde mi posición, yo también soy doctor en historia y interesados en los temas educativos, entiendo el enfoque de Iván, el doctor Iván Pozuelo Andrés, y creo que su reflexión y su problemática es totalmente actual. Vemos por todos lados cómo el sistema de evaluación tradicional está haciendo aguas. Entonces, a su manera, el doctor Pozuelo Andrés propuso un debate crítico y una alternativa a la crisis de este modelo. Es todo por mí. Ya, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención, por favor? Muy buenos días, doctor. No sé, creo que ya puede participar mi compañera, pero bueno, yo le escribí una pregunta en el chat que va dirigida para el doctor Iván acerca del modelo educativo que existe en Ecuador, ¿no? La evaluación es uno de los criterios transversales del currículo educativo. Es algo que pude aprender en mi primer semestre. Aquí está la máster María Isabel Álvarez, a la cual le mando un saludo, acerca de este criterio de la evaluación dentro del currículo educativo. ¿Cómo afectaría, doctor Iván, este paradigma que usted comenta de la evaluación en el currículo educativo? Bueno, en esto de los cambios se hacen a veces de forma radical, otros se hacen poco a poco y otras veces se hace medio, ¿no? Si no cambia mi sistema educativo, que ha cambiado, digamos, en ley, cuando habla de inclusión, la inclusión desbarata cualquier evaluación que sea selectiva y de seleccionar y de eliminar y de exterminar a ciertos alumnos por rendimiento, dedicación o esfuerzo. Eso, la palabra inclusión lo elimina. Mientras no tengas en tu ley la palabra inclusión, pues se puede seguir a como se vino haciendo siempre, ¿no? Pero si no cambia, nosotros tenemos que cambiar, uno por uno. Si no hay un cambio radical, uno por uno. Uno tiene la libertad, hay algo en la Constitución en España y en otros países, que es la libertad de cátedra, ¿no? Lo que no se puede regalar 10, no se puede regalar 9, pero no se puede regalar ni 2, ni 3, ni 5. Aquí no estamos hablando de regalos, sino de otro sistema de enfoque para nunca desmotivar al alumnado que está recibiendo una enseñanza que es obligatoria. Es decir, les estamos dando de comer algo que una vez que han comido les preguntamos si han tenido hambre. Entonces, en esa circunstancia, lo de la evaluación, pues tal como venimos haciéndolo de forma selectiva, de selección, pues me parece que es una contradicción. Es verdad que muchas veces se habla de otros tipos de evaluación. Hay una evaluación que se llama formativa y hay otra evaluación que se llama holística. Bueno, pues para mí ya son pasos a favor, digamos, de otro tipo de currículum y de otro tipo de
de evaluación. Aún así, la palabra evaluación no me gusta en absoluto, nada, porque está, pues un poco como la palabra libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Están tan desnotadas, la han pisoteado tantas veces que ya uno no sabe realmente lo que significa, ¿no? Pero si, por ejemplo, recojo esto de la evaluación holística, yo también evalúo a evaluadores de proyectos Erasmus+. Es decir, un centro prepara un proyecto para recibir subvenciones europeas, lo presenta, hay una persona que lo evalúa y hay otra persona que viene a evaluar si lo que ha sido evaluado ha sido correctamente evaluado, ¿no? Y ahí entro yo para ver. Y entonces ahí sí que nos ha formado para decir, aunque te hayan contestado a una pregunta cuya respuesta no es la que le corresponde, sino que le corresponde a otra pregunta, si te han contestado, eso ya lo damos por correcto. Es decir, no va a ser, no se va a penalizar. ¿Por qué? Porque lo importante es que quien te lo diga por escrito, al oral, mejor escrito, peor escrito, lo sepa o lo sepa hacer, ¿no? Con los mínimos, porque hay que entender que esto es para todo el mundo, dentro de unos mínimos, nacionales, mínimos regionales, mínimos locales según las circunstancias, ¿no? No estamos hablando nunca de máximos, estamos hablando de una enseñanza básicas, de enseñanzas básicas para todo el mundo. Entonces, bueno, pues ahí sí que entra la evaluación. Sé que está muy de moda, sé que no hay una buena charla de educación sin que aparezca la palabra evaluación, sin que digamos cosas bonitas, pero después la práctica, yo veo que seguimos haciendo más o menos lo mismo que cuando las leyes no ponían ni inclusión, ni atención a la diversidad, ni competencias clave. La competencia clave, ¿cómo se mide? Yo hago la pregunta a los grandes expertos, ¿cómo se mide la competencia clave? No hay ningún profesor o no hay dos profesores que tengan la misma rúbrica, el mismo documento para decir, así se evalúa. Y mira tú que en todo el mundo lo estamos investigando desde hace años. Pero eso no lo vamos a encontrar nunca, porque hay algo que creo que dejamos de lado siempre, y es que lo que tenemos enfrente no son objetos inertes. Eso se puede hacer una evaluación. ¿Cuántas botellas hay aquí? ¿Tantas? ¿Cuántas están rotas? ¿Tantas? ¿Y cuántas son válidas para reciclaje? Tantas. Aquí el problema es que hay seres humanos. Y aquí ya desbarata toda esa obsesión evaluadora de la objetividad, ¿no? Y porque después está la práctica, y uno ha visto, porque uno evalúa a niños de 12 y 18 años, pero evalúa también a proyectos de profesores ya hechos, evalúa artículos científicos en revistas, evalúa tesis doctorales. Y después vamos viendo que todo eso, pues bueno, pues todo fluctúa por muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿por qué eso que fluctúa tanto cuando estamos ya en el mundo adulto, en los menores, esa rajatabla? Cuando voy a un hospital, el médico, los médicos, los enfermeros, no ponen la nota que han tenido para ser médico o para ser enfermeros. Si es un 8, un 10, un 5 o un 4. ¿Sería interesante o no? Eso nos daría un factor. ¿Por qué entonces a los alumnos menores sí? Es ahí donde yo ya no trago. Y ya dije, hasta aquí hemos llegado. Esto no puede ser. No puede ser que algo tan importante como la nota, que muchas veces se dice que no es la evaluación, que se puede evaluar sin calificar, etcétera, etcétera. Otros están en desacuerdo. Pero al final es siempre decir, tú vales para esto y tú no vales para esto otro. Obviando algo fundamental como es la motivación y también la confianza. El 10, mis 10 dan confianza al alumno. Algunos lo traicionan, muy poquitos, la verdad, muy poquitos. Además lo traicionan puntualmente, una semana, 2 semanas, pero no pueden mantener esa traición durante todo un año o incluso durante la etapa de 4 años o una etapa de otros 2 años. Entonces, bueno, creo que hay una desconfianza demasiado exagerada en los profesores y en los alumnos y en los profesores y los alumnos como para estar buscando continuamente esa tabla que nos va a dar respuestas correctas sobre la adquisición de un conocimiento.
no sé si me expliqué, ¿eh? Me enrollo y no quiero enrollarme para no dar confusión, ¿no? A esto. Es verdad que después cada país tiene su propio sistema, pero sí que yo tengo, pues en Ecuador, en México, en Cuba, en Costa Rica, sigue habiendo una obsesión evaluadora. Hay universidades, solo hasta facultades especializadas en evaluación. Me parece muy bien, pero toda esa búsqueda al final, ¿dónde acaba y en qué acaba, ¿no? Bueno, pues yo mi respuesta concreta, porque yo sigo en el aula, nosotros, el grupo en el que pertenecemos se llama de aula a aula, porque la teoría está muy bien, pero nosotros estamos todavía en el aula y aquí tenemos que aplicar la teoría. Y yo me encuentro que hay charlas muy bonitas, hay leyes muy bonitas, pero después el aula, ahí como que eso se diluye, como que eso, bueno, eso estaba bien para aprobar yo la oposición, para tener yo mi plaza de profesor o para galería, ¿no? Para los padres, para contarles cosas increíbles sobre la enseñanza, ¿no? No, la práctica, frente a frente. Un alumno que tú tienes durante un año, alumnos que tenemos durante 4 años, alumnos que tenemos durante 6 años en nuestras mismas aulas. ¿Cómo es posible que al final de 6 años contigo no tengan un 10? En fin, yo tengo dificultad a entender este método. Es verdad que después está la universidad y ahí ya también estoy en ello, también estoy en ello. Pero hay una cosa diferenciadora y es que se supone que la universidad la escoges tú o estás tú en esa motivación. Aunque digo que se supone porque, por ejemplo, aquí en España, según la nota que tengas en tu último año escolar de secundaria y bachillerato, te van a permitir ir a una carrera o a otra. Es decir, que la motivación siempre va a estar supeditada por una nota calificadora de un examen externo solamente sobre un pequeño porcentaje de lo que has visto en clase durante 12 años. Que me parece que es un sistema obsoleto totalmente. Obsoleto. Y mis alumnos, yo estuve en Francia, me crié en Francia, y yo acabé en un bachillerato que ellos llamaban bachillerato basura, que era para los inmigrantes y para los vagos y para los delincuentes. Yo era inmigrante y vago. Y entonces, pero me daba la opción después de ir, una vez que tenía ese bachillerato aprobado, no con un 10, aprobado, de escoger la facultad y la carrera que yo quisiera, al mismo nivel que uno que sacaba su bachillerato por ciencias o por letras. Es decir, el que, entre comillas, se esfuerza más, tiene mejor rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? El mejor alumno académico, ¿no? Bueno, pues yo no voy a permitir cortarle las alas a mis alumnos. Que yo tengo en mi aula. ¿Cómo es posible que yo sea capaz de poner una nota para que no vaya a la carrera universitaria que él quiera? Porque la carrera universitaria te va a poner en tu sitio. Esto de la autoevaluación no es una bobada. Todo el mundo sabe lo que sabe y lo que sabe hacer, salvo a lo mejor excepciones. Pero todo el mundo lo sabe. Aquí dentro todo el mundo sabe si sabe o no sabe. Ese es el motor de la enseñanza. Todo lo demás, bueno, pues es burocracia, la verdad, es burocracia. Iván, ellos tienen clases ahora. No quiero matar las intervenciones, pero tienen clases. Ellos tienen que volver al aula. Exactamente. No sé si alguien tiene algo más que abunde, que vaya, pues con gusto lo escuchamos, pero creo que ha sido amplio. Creo que Debrick levantó la mano. ¿Alguien levantó la mano? A ver, Sí, ¿quién levantó la mano? Buen día de nuevo, profesor. Muy rápidamente, para no demorar, creo que sería muy importante para los estudiantes presentes que tomen conocimiento de la teoría de la reproducción social, de Bourdieu, que va en el sentido de eso. Yo mismo soy hijo de las clases obreras y obviamente mi capital cultural inicial no era el de otra persona, qué sé yo. Entonces entiendo perfectamente lo que dijo Iván. Y por otra parte también quisiera subrayar que los recientes estudios en
psiquiatría, neurobiología, abundan en el sentido de la compasión y de la integración, y ahí mando especialmente a Boris Cyrulnik. Es todo por mí. Gracias, profe. Muchas gracias, doctor. Bueno, Iván, ha sido un placer. Ha sido un placer. Pablo, ha sido un placer. Sonia, doctora, licenciado, doctor Iván. Creo que les haremos llegar el libro a todos y a pensar, a reflexionar en el tema. Esa es la intención, desarrollar pensamientos. Yo les agradezco en lo personal tanto a Iván, como a la doctora, como a Pablo, como a mis alumnos, a los alumnos, a mis compañeros docentes de la carrera, su presencia, y no sé si quieras decir algo más, quiera decir alguno de ustedes algo más, con mucho gusto, por favor. Sonia, Pablo. Sí, bueno, no, desde luego agradecer lo que decía al principio, esta gran oportunidad de poder intercambiar en nuestros países estas inquietudes, ¿no? Se me había olvidado antes señalar una cuestión que puede ser interesante también para que se pueda compartir más allá de Asturias o de nuestro grupo, y es que en De Aula a Aula hay una conexión enorme entre los profesores de los institutos, nosotros, y los docentes de la universidad y los futuros alumnos de la universidad, de tal manera que estas cuestiones de innovación educativa, pues gracias a una iniciativa también de Sonia, y pues pudimos compartirla directamente para que los futuros profesores y profesoras tuviesen la oportunidad de poder entrar en contacto muy directo sobre nuestra experiencia docente, más allá de lo que pueden ser las prácticas docentes que cualquier universidad pedagógica tiene con sus alumnos en los centros, los colegios o los institutos, pero más allá de eso, directamente de profe a profe, ¿no? Que viene a ser o de profe a futuro profe, o de maestro a futuro maestro a futura maestra. Eso sí se me había olvidado comentarlo. Entiendo que hay un canal posible de sostener con ustedes, de lo que usted dice. Sin duda. Vamos a ver eso. Sé que los docentes presentes les va a interesar y a los alumnos también, así que ya cuando terminemos con la actividad, pues puedo hablar con cualquiera de ustedes, con quien estime, y podemos ya de alguna manera abrir la puerta para eso. Doctora, por favor. A mí me gustaría dar las gracias por darnos esta oportunidad de compartir, ¿no? De país a país, desde tan lejos, pues algo tan común como en este caso es la educación de personas. Y me gustaría dirigirme en especial a los alumnos y alumnas que van a ser futuros docentes, y creo que el profesor Samuel Sánchez lo dijo al principio. Si os puedo dar un consejo, desde mis 20 años de experiencia, es que no os conforméis con lo que os digan y no repitáis nunca nada sin darle un punto de vista crítico. Lo más importante es aprender a pensar y aprender a reflexionar. Y ser docente no es algo sencillo, ni es algo que se aprenda y ya se aprende para siempre, sino que es algo que se construye a lo largo de los años. Y yo no soy ahora la misma profesora que era hace 20 años y espero no ser la misma profesora dentro de 10 años que lo que soy ahora, ¿no? Entonces, bueno, creo que a lo largo de vuestra futura carrera profesional va a haber muchas oportunidades como la que nos brinda Iván con su libro, de cuestionaros las cosas y de reflexionar, porque ese cuestionamiento y esa reflexión siempre os va a llevar a mejorar como docentes. Así que nada, con ese consejo vuelvo a reiterar las gracias por dejarnos esta ventanita digital para compartir la experiencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un placer. Sí, Samuel, yo quería simplemente agradecer a todo el mundo su presencia, de estar todavía un día como hoy aquí hablando de estos temas tan importantes. Agradecer la oportunidad de la Universidad de Guayaquil, a Sonia, a Pablo, también a los intervinientes, a los que hicieron las preguntas, a los que están ya reflexionando sobre esto. Esto no es un libro académico, no es un libro con notas a pie de página,
es un libro con un tono de arenga, ¿no? Porque hay ya muchos libros académicos, ¿no? Y bueno, había que buscar otra manera, ¿no?, de expresar lo que venimos propugnando, ¿no? El propio profesor Debrick Moles, ahí de Argentina, bueno, pues ya dio nombres y dio vías, ¿no?, de reflexiones que todos tenemos cuando somos jóvenes que leer e intentar luego descubrir que esas lecturas son las que nos están dando llaves, ¿no?, para intentar no dañar a los que están aprendiendo, ¿no? Creo que es un poco la gran filosofía, ¿no?, de este libro, de esta propuesta, ¿no? Es no dañar al que aprende, porque en cuanto dañas al que está aprendiendo, el proceso de enseñanza-aprendizaje ya lo rompes. Y no tenemos, como profesionales de la enseñanza, que estar simplemente contentos con ser profes, sino con cómo ser profe, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradeceros que estamos aquí abiertos a cualquier colaboración y para cualquier pues, crítica y cualquier, bueno, lo que necesitéis desde aquí, desde Asturias. Bueno, muchas gracias a ustedes otra vez. Gracias a los estudiantes. ¿Qué decir? Que no sea hasta la próxima. Que no sea la última. Que tengamos otros momentos en los cuales compartir. Porque todos aprendemos. Y no hay nada peor que dejar de hacer pesas con el cerebro. Hay que constantemente pensar, reflexionar. Gracias por todo, que tengan una feliz noche allá en España, un feliz día a nosotros, aquí es temprano todavía, y hasta la próxima entonces. Gracias, muchas gracias.